Compañero, muy buen día. Si estás frente a esta pantalla, es que has pasado ya nuestro filtro de selección y contratación de personal en CESEMIN y estamos por comenzar nuestra inducción operativa básica. Espero te sea de mucha utilidad. Es un primer abordaje teórico de las funciones que realizamos en seguridad privada y básicamente en seguridad patrimonial. Pues el objetivo central es que en esta sesión puedas obtener toda la información básica que te permita comprender la manera correcta y legal de desarrollar esta función para la que te estás contratando. En este momento, para nosotros es un privilegio contar con tu presencia, con tu apoyo, y te pido que estés muy atento a esta sesión para que puedas llevarte una primera impresión, una serie de conceptos, de ideas que te permitan ingresar a tu puesto, a tu función laboral sin tanto problema, sobre todo porque va a venir una parte muy práctica que va a ser el complemento de todo esto, pero que tú ya lleves una noción básica de las principales funciones, te va a ser muy útil. Y ese es el objetivo principal de esta sesión. Bueno, pues quiero comenzar con el primer tema que para nosotros se llama jurisdicción. Tiene que ver con este término legal que divide muy claramente las funciones de la seguridad pública y de la seguridad privada. Digamos que las funciones de la seguridad pública son las que están relacionadas con las que ejerce, por ejemplo, la policía municipal o federal, que su interés es atender las necesidades en general de toda la población, ¿no? En la calle, en un edificio, etcétera. Pero en nuestro caso, digamos que nuestras funciones tienen un límite de actuación y esa es básicamente la idea de jurisdicción. Es este límite de actuación que para nosotros en seguridad privada se determina en funciones que desarrollamos exclusivamente dentro de las instalaciones de la empresa. Si, por ejemplo, estamos ya laborando dentro de la caseta y y estando ahí, de repente vemos que fuera llegan a chocar dos carros, no nos compete ya que está en la calle, que es un área pública. Esa sería la jurisdicción de la seguridad pública. Pero si eso mismo ocurriera, un choque dentro de las instalaciones de la empresa, quizás no vamos a resolver el tema, pero sí nos corresponde ir a atender y ver de qué manera podemos colaborar un poquito, que no se obstruya el paso para los demás vehículos, etcétera. Pero es más o menos la idea central. Y entonces este primer término legal que marca la diferencia entre las funciones de seguridad pública y seguridad privada se llama jurisdicción. La función que nosotros realizamos dentro de la empresa se llama seguridad patrimonial. Y en realidad es básicamente la protección de los bienes y activos de una organización. Lo que nosotros hacemos es proteger los bienes y valores de la empresa a través de algunos sistemas de protección y vigilancia con el objetivo de mitigar, prevenir o incluso corregir algunas circunstancias dentro de la empresa. Algunos términos que vamos a ir conociendo y algunas funciones pueden ser el control de accesos, los rondines, las inspecciones. Y bueno, pues básicamente te comparto que el puesto con el que tú te integras con nosotros aquí en la empresa se llama Técnico en Seguridad Patrimonial o TSP. Y te quiero platicar un poquito qué es lo que significa para nosotros. Pues básicamente un TSP para nosotros aquí en CESEMIN es un profesional de la seguridad privada, competente, es decir, que está apto, que tiene las actitudes y los conocimientos y aptitudes correctas. Es decir, es un equilibrio entre una parte de conocimiento teórico y el desarrollo de habilidades prácticas que poco a poco vas a ir alcanzando y dominando con el tiempo. Y el objetivo es proteger y resguardar a las personas, a los bienes muebles e inmuebles de una empresa, pero en nuestro carácter de auxiliares de la función de la seguridad pública. ¿Qué significa esto? Que nosotros
no vamos a invadir el terreno de la seguridad pública, ¿no? Por eso tengo aquí como muy bien delimitada cuál pudieran ser estas diferencias dentro de las funciones de cada una. Y por ejemplo, la seguridad pública tiene a su cargo el resguardo y protección que garantizan la libertad personal, la libre circulación, los derechos fundamentales y el cumplimiento de las normas de todos los ciudadanos en común. En comparación, nosotros estamos solamente a cargo del resguardo y protección de bienes y activos exclusivos de un particular, es decir, de una persona o de una empresa. La seguridad pública está facultada para ejercer la fuerza en caso necesario, obviamente previa capacitación en el uso de armas y también tienen una inducción, una capacitación para poder respetar al mismo tiempo los derechos humanos de aquellas personas a las que van a someter o que van a tener que en algún momento llevar a la justicia. Nosotros en seguridad privada no tenemos esa facultad para ejercer la fuerza bajo ninguna circunstancia. La única excepción es cuando nuestra vida pudiera estar en riesgo y entonces sí es obviamente necesario. En el caso de tener que privarse a alguien de la libertad, solamente la seguridad pública lo puede hacer. Nosotros bajo ninguna circunstancia podemos privar a nadie de su libertad. No sometemos a nadie, no golpeamos a nadie. Lo único que podemos hacer en esos casos es, ya lo veremos un poquito más adelante, es notificar a seguridad pública. Y bueno, haciendo un resumen así más conciso de cuáles serían estas funciones de acuerdo a la jurisdicción que podemos ejercer en seguridad privada, serían las siguientes. Bueno, y antes te comento que estas funciones exclusivas de nosotros en seguridad están facultadas conforme al artículo 2 de la Ley Federal de la Seguridad Privada. Y serían en esencia estas dos: desempeñar acciones relacionadas con la seguridad en materia de protección, vigilancia e información. ¿De qué? Bueno, pues sobre las personas, los bienes muebles o inmuebles de una empresa. Y también aportar datos para la investigación de delitos y apoyar en casos de siniestros o desastres, siempre bajo este carácter de auxiliares de la función de la seguridad pública. Por eso era muy importante para mí comentarte qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer. Y entonces ya entendimos que no podemos ejercer la fuerza, que no podemos someter a nadie, que no podemos privar a nadie de su libertad. Y la única justificación para usar la violencia sería cuando nuestra vida estuviera en riesgo. Bueno, pues un poquito de las funciones de la seguridad patrimonial industrial tienen que ver con estos temas, que vamos a ir viendo poco a poco: la vigilancia, el control de accesos, los recorridos, los reportes, ¿no? que para nosotros son muy importantes, en parte de novedades, bitácoras, parte informativos, reportes de incidencia. Y si te das cuenta, esa parte está del lado de los saberes, es decir, del conocimiento teórico, pero es exactamente la misma columna de conceptos del otro lado, donde dice saber hacer, y que está relacionada con estas habilidades, destrezas que vamos a ir adquiriendo con el tiempo. Bueno, te comparto esto porque es muy importante para nosotros. El desarrollo de un TCP, este puesto con el que tú te incorporas recientemente con nosotros, tiene la intención y está basada en un desarrollo de competencias. Es la manera en la que, a través de la capacitación, tanto teórica en aula como en campo, pretende ayudarte a desarrollar justo este crecimiento, que es desarrollar competencias, que es conocimientos y teoría, habilidades y destrezas prácticas. Pero aquí viene el complemento, porque esto es muy importante. Las actitudes, son estos valores y esta ética de trabajo que es muy, muy importante. Y no se diga las habilidades sociales. Todo el tiempo estamos en contacto con muchas personas, por lo que se vuelve muy, muy importante e indispensable que contemos con estas habilidades
básicas del buen trato, saludar en todo momento, ser cordiales, respetuosos, ser responsables. Y todo esto al final del día van conformando el conjunto de competencias que son vitales para nosotros en un TCP dentro de la empresa. Aquí ya viene en esta diapositiva explicada el total, ¿no? ¿A qué se refiere este desarrollo y estas funciones de competencias para un TCP? La parte de abajo está cimentada en lo que yo te platicaba ahorita, esto de las actitudes. Sobre todo, cuando hablamos de habilidades sociales es para que podamos desarrollar esta capacidad de integrarnos a los equipos de trabajo, desarrollar un espíritu colaborativo y sobre todo tener en todo momento una actitud de servicio correcta. No están peleadas, de hecho van de la mano nuestra función, la cordialidad, el respeto con la firmeza, ¿no? Sabemos que nosotros, mucha de nuestra labor es poner orden y estar en todo momento proyectando esta idea de firmeza, de solidez, pero eso no implica que tengamos que ser ofensivos o groseros o rudos con la gente. Eso es muy importante y sin embargo es una habilidad que tendremos que ir desarrollando poco a poco y con el tiempo. Bueno, la principal función que desarrollamos en seguridad se llama vigilancia. Y vigilancia, por simple que parezca, vale la pena profundizar para poder entender como con mucha claridad a qué se refiere. Y estamos hablando básicamente de esta atención consciente que se le pone a una persona, a un objeto, a una zona, a un vehículo, a un proceso, con la idea de dominar cuando está en condiciones de seguridad, ¿no? Normal, para que en el momento en el que se rompa esa seguridad, estemos listos ya sea para prevenir o para corregir algún daño. Y entonces, básicamente, lo que nosotros hacemos es observar el movimiento de las personas, qué actitudes puedan estar teniendo en algunos momentos, los cambios de expresión de acuerdo a ciertas circunstancias. Si estamos como ya muy acostumbrados a que un grupo de personas desarrollen habitualmente ciertas actividades, pero de repente las empiezan a cambiar, o empezamos a notar presencias extrañas en lugares y áreas que no corresponden, fallas en las instalaciones en los equipos o en daños en las estructuras. Todos esos son los indicativos para poder identificar esto que para nosotros es muy importante, que son las condiciones inseguras y los actos inseguros. En esta diapositiva te muestro unas fotos donde existen alguna serie de condiciones inseguras. En esta foto del centro está un tubo partido a la mitad y un montacarguista arriba del montacargas casi en movimiento. Obviamente está estática la imagen, pero aquí la condición insegura se refiere al tubo que está partido, porque cuando hablamos de una condición insegura estamos hablando de objetos y ambientes en los que se puede desarrollar algún accidente. Si este tubo, ya sea el montacarguista o alguien más, lo mueve y por accidente pudieran venirse abajo todas esas cosas que estuviera sosteniendo el tubo. Del lado derecho, en la parte superior, está una caldera. Y fuera, pegada a la caldera, colocaron cartón, plástico y madera. Esta es una condición insegura porque los objetos y el ambiente lo que pueden ocasionar es un accidente. Y ese es el tipo de condiciones o situaciones que tenemos que estar identificando cuando hagamos, por ejemplo, rondines, ¿no? Estos recorridos de vigilancia. En la imagen de abajo, del lado derecho, lo que tenemos es un esmeril, pero con un cable de 10 metros enredado que en caso de conectarse, pues pudiera crear un cortocircuito o hasta un incendio también. Esta es una condición insegura. Y por el otro lado tenemos lo que son los actos inseguros.
Y estas son las acciones y conductas que solo las personas pueden realizar y que pueden ocasionar un accidente, ya sea para sí mismos o para los demás. Del lado izquierdo tenemos una foto donde un empleado está sosteniendo en una especie de ascensor una puerta una compuerta por la que él está metiendo la cabeza, ¿no? Y si en algún momento llegaran a tirar algo de un piso superior o se resbalara su mano, pues esta compuerta le cae en la cabeza y lo puede lastimar severamente. En la parte del centro está también un empleado imprudentemente subiéndose a una válvula de una maquinaria que está ahí sin saber las consecuencias de romperla o alguna otra circunstancia. Y del lado derecho tenemos a una persona que sobrecolocó 3 tarimas. Él se subió la manera de escalera sin ningún equipo de protección y está manipulando cables eléctricos. Esta pues también es un acto inseguro, acciones que solo las personas cometen y que pueden ocasionar un accidente. Y bueno, así es como llegamos a este punto que para nosotros es central, el control de accesos. El control de accesos es y ocupa más del 80% del tiempo y de la atención y concentración de nuestros recursos en seguridad patrimonial. Vamos entendiendo primero, pues, qué sería un acceso. Un acceso puede ser este lugar, este punto de la empresa por donde puedan entrar o salir personas, objetos o vehículos. Y donde sea que exista un acceso, va a existir también uno de nosotros poniendo un control. Y cuando hablamos de control es convertirnos en este filtro que va a evaluar las condiciones y requisitos de autorización para poder ingresar o salir. Es decir, los empleados cuando ingresan tienen un proceso que tienen que seguir y nosotros en este control lo vamos a estar ejerciendo. A lo mejor es una identificación biométrica y dentro del proceso también tenemos que inspeccionar sus pertenencias, etc. Para un contratista sería diferente, le tendríamos que pedir su EPP, equipo de protección personal, que se anote en la bitácora o que se registre en esta bitácora de contratistas, un documento que se llama SUA, que es el comprobante del pago de la cuota del seguro social de todos los empleados o de todos los colaboradores de esta empresa que vayan a realizar algún trabajo al interior de las instalaciones. Si fuese un proveedor, también. El proveedor es como el de la papelería, paquetería, el gas en algunas empresas, y ellos también tienen su manera y sus procesos. Es decir, toda persona, todo vehículo y toda herramienta que ingrese debe de estar registrada por nosotros y a través de una serie de procesos y registros vamos delimitando quién sí puede entrar y quién no puede entrar, qué requisitos cumple para poder ingresar o definitivamente no puede ingresar. Esa es la función del control de accesos que nosotros cumplimos. Y ya de manera más objetiva podemos definir lo que buscamos es el control del flujo de personas, vehículos y materiales que tengan autorización de acceso, evitar accesos no autorizados, regular el movimiento de ingreso y egreso de personas, vehículos y materiales autorizados, disuadir el acceso de personas no autorizadas y resguardar las zonas encomendadas. Ya platicamos un poquito de a quién se le pone este control, pues a las personas en cualquiera de sus versiones que tengan en relación a la empresa. Ya habíamos dicho, si es a nivel interno, pues son los empleados, y a nivel externo son los visitantes, los proveedores, los contratistas. En el sentido de los objetos que nosotros revisamos, pues tienen que ver desde los artículos personales, que son los aparatos electrónicos, las computadoras, los cañones, las tablets, hasta las herramientas, porque un contratista que va a hacer un trabajo
dentro de las instalaciones va a llevar cierto tipo de herramientas y también nosotros tenemos que registrarlas en un checklist, por ejemplo. Y también los vehículos, y ahí los vehículos los podemos dividir en los que son, bueno, de las gerencias, de los empleados y de los transportistas, los que llevan o sacan materiales o mercancías de la empresa. Existen sistemas de controles de accesos que pueden ser manuales o automáticos. Manuales es como estas plumas que en algunos fraccionamientos todavía se utilizan, donde el guardia de manera personal sube y baja esta pluma para el ingreso o salida de los visitantes o de los residentes. O los automáticos, que son los que prevalecen en nuestra área de trabajo, que son en las industrias. Son básicamente ya botones que nos permiten abrir o cerrar plumas y con esto permitir el ingreso tanto de personas, vehículos u objetos. Bueno, esta parte es importante porque te quiero explicar más o menos cuál sería el proceso real para el registro de un visitante, que es una de las formas más comunes en las que las personas llegan a a las empresas en las que trabajamos. Y primero que nada, tenemos que identificar a la persona y para eso le vamos a solicitar una identificación. Esta identificación tiene que ser oficial, vigente y con fotografía. Por ejemplo, el INE, la licencia, el pasaporte, la cédula profesional. Y vamos a utilizar esa misma identificación para pedir la autorización de ingreso, ¿no? De acceso de esta persona. Es decir, no podemos nosotros permitir el ingreso de ninguna persona sin antes haber solicitado su autorización. También debemos de registrar a esta persona una vez que nos han autorizado su ingreso y le vamos a hacer un proceso que es una revisión y una inspección de pertenencias. Y entonces te voy a platicar el ejemplo. Imaginemos que llega un visitante, llega una persona con cualquiera de nosotros en caseta y nos pregunta y nos dice, disculpe, tengo una entrevista de trabajo con la licenciada Norma de Recursos Humanos. Claro que sí, buen día. ¿Me pudiera permitir, por favor, una identificación oficial vigente con fotografía? Nos da el INE. Con ese INE, nosotros ahí tenemos a un lado el conmutador, marcamos a la extensión de Recursos Humanos. Señorita, buen día, tenemos a la persona tal que se identifica con tal y menciona que tiene una entrevista de trabajo con la licenciada Norma de Recursos Humanos. Y nos contesta, sí, por favor, váyanlo registrando. Ahorita enviamos a alguien por él. Significa que esa autorización ya se nos entregó, pero nos dijeron también que van a enviar a un contacto. No es que vamos a permitirle el ingreso a la persona y solita va a llegar a algún área de la oficina. Ok, entonces ya estamos autorizados y entonces procedemos al registro. Este registro lo realizamos nosotros. No se lo damos a la persona para que lo haga. Con la información de la identificación que tenemos en mano, vamos a ir llenando cada uno de estos campos, el nombre, a quién visita, el motivo de visita, la hora de ingreso, y solamente cuando lleguemos al espacio donde dice firma, le vamos a pedir a la persona que firme. Una vez que ya realizó este proceso, hacemos algo que se llama identificación positiva, que es también checar que la firma corresponda con la que es la identificación. Si todos estos datos están correctos, ahora procedemos a colocar la identificación en el tarjetero y le vamos a dar un gafet de visitante. Y le vamos a solicitar que lo mantenga visible todo el tiempo mientras permanezca dentro de las instalaciones. Ya realizamos el registro y le vamos a pedir, por favor, si gusta esperar un momento en lo que viene la persona o su contacto. Pero también le vamos a pedir, antes de esto, si va a ingresar algún artículo personal, es decir, algún aparato electrónico. Y nos dice, sí, ¿sabes qué? Traigo una laptop. Y entonces le vamos a facilitar el registro donde se va a anotar la información de este aparato en particular. Y eso sí lo puede realizar la persona.
Nosotros solamente tenemos que estar atentos a que el número de serie y la marca correspondan a lo que él anotó en su registro. ¿Algo más que vaya a ingresar? No, es todo. Ok, entonces ahora sí, por favor, si gusta esperar en lo que viene su contacto. Imaginemos que un par de minutos después llega la persona que es el contacto para llevárselo a la entrevista, pero todavía le queda un proceso pendiente, que es la revisión. Nosotros tenemos un acceso peatonal, que es justamente el ingreso de la parte pública, que es la calle, hacia las instalaciones de la empresa. Aquí, una vez que cruza la puerta y ya está dentro de la empresa, le vamos a realizar una inspección tanto de pertenencias como de detector de algún metal, alguna cuestión que pudiera poner en riesgo las instalaciones. Y entonces, imaginemos que trae una mochila, le pedimos que por favor abra todos y cada uno de estos cierres y nos permita ver lo que va a ingresar. Una vez que tuvimos acceso visual a al contenido de esta mochila, la vamos a tomar. Bueno, en esta parte es importante decir, nosotros no metemos nunca la mano a la mochila o a la bolsa, lo que sea que traiga la persona. Está prohibido meter mano, ni siquiera para mover un poco alguna cuestión. Si tenemos alguna duda sobre el contenido de esta mochila, le tenemos que solicitar a la persona que él sea quien lo mueva o que retire aquello que nos impida tener acceso visual a lo que queremos ver. Por el otro lado, vamos a tomar la mochila y la vamos a palpar, no la vamos a estrujar, vamos a palpar para identificar a lo mejor algún objeto contundente, algún tubo, algo que pudiera llamar nuestra atención. También mientras hacemos esto, el olfato nos puede dar alguna pista de algún olor extraño o algún sonido, por eso se llama inspección sensorial. Recuerda nunca meter mano de manera directa a las pertenencias de las personas. Una vez que ya realizamos esta inspección de la mochila, le vamos a hacer con un Garrett, que es un detector de metales, una pequeña prueba para justo detectar o identificar que de manera personal no lleve en su cuerpo o en sus bolsas ninguna navaja, ningún tubo o algún objeto que pudiera representar peligro para la empresa. Una vez que ya pasó este filtro, entonces lo entregamos a la persona que es su contacto, ella lo va a llevar a que realice el proceso y una vez concluido, será exactamente lo mismo. Ella o alguien diferente de la sección o del área traerá de vuelta a la persona, le vamos a aplicar nuevamente el mismo procedimiento de pertenencias del detector y le vamos a preguntar si esa computadora que lleva la registró y en dado caso tendrá que marcar o indicar su hora de salir. Una vez que ya está fuera, nos devuelve el gafet de visitante y le regresamos su identificación. Esto fue muy teórico, yo lo sé, pero es una idea del proceso que realizamos con los visitantes. Es muy parecido al de los contratistas, pero es solo un poco más elaborado y con una serie de condiciones, circunstancias y requisitos más elaborados, pero es básicamente el mismo procedimiento. Llegamos a esta parte del registro de reportes y evidencias. Todos los trabajos que nosotros vamos realizando a lo largo del turno deben registrarse a manera de reporte o a manera de notificación y se van sentando como una evidencia, primero del trabajo que estamos realizando y por el otro lado también de cualquier incidencia o de cualquier situación que valga la pena que los demás estén informados. Y entonces para esto es importante que vayamos como realizando un pequeño recorrido de cuáles son y cuál es el objeto, ¿no? De realizar estos reportes escritos. Y bueno, un reporte escrito es necesario que se elabore después de que suceda una irregularidad. Tiene la ventaja de poder comprobar en forma auténtica cualquier suceso. Su objetivo principal es generar una evidencia gráfica contundente
que narre objetiva, oportuna y verazmente cualquier acontecimiento relevante. El objetivo de realizar estos reportes pues, es mantener informada y actualizada a la cadena de mando, es decir, a nuestro jefe de turno, jefe de servicio, supervisor, y al mismo tiempo también mantener informadas a las autoridades de la empresa, que puede ser la figura de nuestro encargado de seguridad patrimonial de la empresa, y a él tenemos que notificarle también las irregularidades e incidencias importantes. Entonces, también parte de estos propósitos de los reportes escritos es proveer una evidencia de los detalles y secuencia de los incidentes y demostrar que también nosotros como elementos de seguridad somos responsables en nuestro puesto y de que estamos alerta de todas las actividades y funciones de nuestro cargo. Hay algunos elementos básicos que deben de ser considerados al momento de realizar un informe. Por ejemplo, ¿qué sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Quiénes fueron los involucrados en el evento? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y por qué? Todo esto tiene que ser realizado de manera oportuna. Si lo dejamos pasar y dejamos que este reporte no se manifieste de manera puntual y en el momento preciso que ocurre, pierde validez y además credibilidad en algunos casos. Entonces, cada vez que identifiquemos la necesidad de reportar una incidencia, un evento, no hay que dejarlo pasar, ¿no? Y sobre todo porque al momento de escribir el cuándo, ya ni tenemos claro la hora ni el momento preciso. Por eso es que hay que realizarlos en el momento que ocurre cualquier incidente. Y las características que debe de cumplir este reporte es que sea veraz, que sea verdadero lo que estamos reportando, que sea oportuno, que era lo que estábamos comentando. Si digo, ay, sí, ya me acordé que el día de ayer hubo un incendio en el área de embarques, por ejemplo, pues ya no fue oportuno, ya no pudo cumplir su función real de informar para tomar decisiones. Entonces, todo reporte debe ser hecho en el momento oportuno que ocurre. Y también debe ser objetivo. Objetivo significa es que relate hechos reales, no mi opinión. Si yo le pongo mi opinión, eso es ser subjetivo. Nuestros reportes deben de ser objetivos, solamente narrar los hechos tal cual ocurrieron. Los tipos de reportes más comunes con que trabajamos en seguridad privada son la bitácora y la puede elaborar cualquiera de nosotros, desde un TCP hasta un mando medio como un JT o un jefe de servicio. Aquí vamos a registrar todos los hechos importantes que ocurren durante el turno. También tenemos lo que son las partes de novedades, que es el registro que se realiza cuando algo fuera de lo común sucede dentro de las instalaciones, que pueden ser incidentes o pueden ser hallazgos. Vamos a ir profundizando también sobre esto de los incidentes y los hallazgos. Un parte informativo, también este es más ya de mandos medios, sin embargo también un TCP con mucha experiencia ya nos puede empezar a apoyar en esta función de escribirlos. Y aquí se narran, ¿no?, a manera de resumen, los eventos más importantes del turno, incluyendo los incidentes y los hallazgos. Un parte informativo, este sí es básicamente o un jefe de servicio o un supervisor para el encargado de seguridad patrimonial. ¿Por qué? Porque ya lleva un formato, ya lleva un membrete, pero es como este reporte final de todo lo que ocurrió durante los 2 turnos. Este es un ejemplo de cómo es una bitácora. Físicamente es este libro diario de contabilidad, que es un libro grande, es encuadernado, está empastado y es muy útil para nosotros en seguridad porque está dividido, ¿no? Está rayado. Y entonces la parte de arriba nos permite escribir un encabezado en el que no pueden faltar ni la fecha, el nombre de la empresa en la que estamos y sobre todo a quién va dirigido. Y aquí en quién va dirigido no es al jefe de servicio de nosotros, es básicamente para el encargado de la empresa que se hace cargo de la seguridad patrimonial, es decir, quien nos coordina a nosotros. Y del lado izquierdo del rayado anotaríamos las horas y del lado derecho los eventos que van ocurriendo durante cada turno. ¿Cuál es uno de los objetivos centrales de la bitácora? Que podamos
tener una secuencia de eventos importantes que al momento de llegar el siguiente turno pueda darle continuidad o seguimiento a algunas funciones, algunos procesos que no se concluyeron durante el turno anterior. Se me ocurre un ejemplo. Estamos en turno y a las 22 horas va a ingresar de manera urgente un transporte porque solicitaron que tiene que llevar mercancía a otro lugar y es urgente. Y entonces este vehículo llega a esa hora, pero tienen dificultades dentro del proceso de producción y le piden al transportista, por favor, permanece en las instalaciones y en cuanto termine esto, máximo a las 10 de la mañana, vamos a cargarlo y para que pueda llegar a su destino. Bueno, como nosotros, nuestra hora de salida justamente va a caer en el cambio y en el momento en el que se vaya a realizar este proceso, cuando nosotros lo registramos en bitácora, ingrese el siguiente turno de elementos, ellos van a poder identificar que está anotado y registrado que hay un transporte en espera que no va a ser cargado hasta cierta hora en particular, y entonces esto permite que se le dé continuidad a ese proceso que va a mantenerse vigente aún cuando nosotros ya estemos de salida. Un parte de novedades es este formato parecido. La idea es que es como ya una hojita suelta, no tiene ya este rigor de estar encuadernado o empastado, y ahí también, siguiendo los campos de información que tenemos que anotar, ahí vamos a relatar algún hecho sobre alguna situación. Por ejemplo, a las 22 horas se presentó la señora Lupita Herrera del área de producción y vino a notificar que se extravió su celular, por ejemplo. Y entonces eso se va a anotar aquí en esta parte de novedades y lo vamos a tener como una evidencia de lo que ocurrió. Y aquí viene un ejemplo del parte informativo, que era el que yo les comentaba, que es ya mucho más formal, viene membretado, incluso debe de venir firmado o por jefe de servicio o por supervisión. Y ahí se notifica los eventos más importantes y relevantes del turno con la idea de que se le pueda dar continuidad y seguimiento a estas incidencias o a estos hallazgos que se fueron ubicando. Llegamos a esta función que realizamos que se llama recorridos de vigilancia, son los famosos rondines. Y un rondín en realidad es una función dinámica, es decir, en movimiento, de vigilancia que se puede cumplir a pie o en vehículo. Es decir, vigilar en movimiento. Y la mayoría de las veces lo realizamos a pie. El objetivo central de este rondín es desalentar e impedir el acceso no autorizado a la empresa o a zonas no restringidas. Detectar o reaccionar ante agresiones e intentos de ataques contra las personas, edificios, instalaciones y bienes de la empresa en general. Detectar o reaccionar ante incidentes, hallazgos o irregularidades que pongan en peligro la producción continua de la empresa y asegurar la eficiencia de las barreras físicas. Platico que tenemos básicamente dos tipos de rondines. Uno que le decimos perimetral, en lo que nosotros hacemos es asegurarnos que las bardas, que las mallas, las concertinas estén en las condiciones óptimas de seguridad justamente para que cumplan su propósito, es impedir el acceso no autorizado de gente. Y el otro tipo de rondín es el interno, es el que realizamos al interior de las instalaciones de la empresa, por ejemplo, las áreas administrativas y de producción. Y lo que nosotros vamos a hacer es, primero que nada, bueno, identificar estos puntos de verificación. Bueno, ¿dónde son estos lugares donde debo de realizar esta función de revisar que todo esté en orden? Y esa secuencia de puntos van a determinar una ruta. Entonces vamos a ir identificando cuál es el punto 1, el punto 2, etc. Y los clientes, ¿no? La empresa nos va marcando horarios y sin horarios precisos nos dice, por ejemplo, necesitamos 2 rondines de día, 2 de noche
y eso se tiene que respetar, no lo podemos posponer. También, en cuanto hagamos un rondín, tenemos que dar parte de cualquier condición insegura, acto inseguro o algo que identifiquemos que es necesario reportar. También tenemos que vigilar desde distintos puntos un lugar determinado. No es solamente voy a un punto y solamente veo lo que está ahí. No, es como generar una visión panorámica de todo lo que está alrededor y poder identificar que esté en condiciones de seguridad, sobre todo. Y vigilar los lugares indeterminados. Se refiere como a estos lugares que pudieran estar como un poco más ocultos y que no es tan fácil ver a simple vista, pero que se vuelve muy importante que nosotros como seguridad sí podamos ir y revisar que todo esté en orden. ¿Cuáles son las principales actividades que hacemos durante un rondín? Como ya dijimos, es revisar el perímetro, que es para el rondín perimetral, y todos los exteriores, es decir, a lo mejor también a través de las cámaras, ver e identificar que no haya gente sospechosa, autos estacionados cerca de las instalaciones, etcétera. Revisar los interiores, como ya habíamos comentado, pueden ser las áreas al interior de la empresa. Identificar y corregir actos y condiciones inseguras. Si un rondín lo realizamos durante el día, por ejemplo, y empezamos a identificar en este recorrido actos y condiciones inseguras, tenemos que actuar, tenemos que corregir y no permitir que esta situación continúe. Y siempre hay que notificar a cadena de mando sobre lo que vemos que está ocurriendo. Detectar personas fuera de su área de trabajo y personas con actitudes sospechosas. Esto se vuelve parte de las funciones que nosotros debemos de cubrir cuando hacemos un rondín. Para este propósito llevamos generalmente un formato también. Y ahí va a venir una serie de condiciones que debemos de ir como inspeccionando dentro de cada área y vemos si las cumple o no las cumple. Si las cumple, las vamos palomeando. Si no, indicamos justamente cuál es esta condición que no se está cumpliendo. En el espacio de observación se anota, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en el área de capacitación, bueno, se identifican tres aspectos que se tienen que evaluar. Equipos desconectados, luces apagadas y puertas cerradas. Y entonces vamos marcando y de repente vemos que las luces están prendidas y entonces ahí ponemos no cumple e indicamos las luces del área de capacitación se mantenían encendidas. Tomamos una evidencia, notificamos a cadena de mando y si la instrucción es corregir, pues apagamos las luces y anotamos, se corrigió la incidencia o lo que identificamos. Bueno, por el otro lado, estamos hablando de la parte final y es simplemente como hacer mucho énfasis en las actitudes, en esta otra parte de lo que platicábamos que hace competente a un TCP. Las aptitudes son importantes, los conocimientos y las habilidades, pero deben de venir reforzadas y complementadas desde las actitudes y valores correctos. Nosotros sabemos que para poder vivir en sociedad es necesario respetar las normas de convivencia que nos permitan construir pues un espacio compartido con las personas que nos rodean. Estas normas se construyen desde una cultura que compartimos y varían de acuerdo a los lugares y a los mismos valores de la comunidad. Lo que te quiero decir con esto es que en lo que yo quiero hacer mucho énfasis es que tenemos que desarrollar la actitud correcta. Tenemos que querer y desear estar en el lugar de trabajo realizando lo que estamos haciendo y convertirnos en gente propositiva, responsable y sobre todo muy respetuosa. Porque como decíamos, es muy importante también tener estas habilidades sociales que nos permitan tener la actitud de servicio correcta, un interés genuino por colaborar con los demás y tener estas también capacidad de integrarnos con el equipo de trabajo. Lo vamos a ir viendo con el tiempo y sobre todo lo vas a ir experimentando. Pero el reto más grande se vuelve la parte humana. Poco a poco la parte operativa,
las consignas, las funciones de seguridad, las vas a ir dominando. El reto cada vez va a ser en el tema humano, en que podamos desarrollar esta actitud correcta y esta capacidad de poder y de querer llevarnos bien con el otro. Y entonces vendría esta reflexión final. Dice, el hombre es el elemento fundamental en la aplicación e implementación de los sistemas de seguridad y deberá estar provisto de una alta conciencia y motivación. Para ello deberá ser educado al respecto y comprender la importancia de lo que realiza y el valor de lo que preserva, como de los beneficios que obtiene de su labor. Es decir, nosotros como personas, como seres humanos, somos los que desde nuestra actitud vamos impregnando nuestra función de seguridad. Y entonces la actitud correcta es estar dispuestos a aprender, dispuestos a compartir lo que sabemos y además de estar siempre en esta actitud abierta de escuchar lo que los demás y sobre todo a lo mejor los clientes o los visitantes, los empleados, incluso los transportistas tienen que decir. Aquí no podemos desarrollar una actitud personal porque entonces se vuelve un campo complicado. Nosotros trabajamos con consignas, que son estas funciones que la empresa deposita en nosotros para que las llevemos a cabo. No es porque nosotros digamos se tiene que hacer así, sino trabajamos con base en esta consigna. Y ese es nuestro respaldo para realizar las funciones que tenemos a nuestro cargo. De manera que siempre que tú sientas que la función o la restricción, el filtro o la instrucción que le estás dando a una persona no tiene mucho peso, tienes que tener esta posibilidad de decir, claro, esto es desde una instrucción de la empresa, no es un criterio propio. Y además algo que te tengo que compartir que es muy importante. Cuando tú sientas que una persona se pone un poco complicada, que la situación te empieza a rebasar de alguna u otra manera, siempre tienes el respaldo de tus mandos inmediatos, ¿no? De tu cadena de mando. Primero el jefe de turno, si no estuviera, entonces directamente tu jefe de servicio, y ellos sí que deben de estar listos para poder respaldar tu función y apoyarte en cualquier evento que sientas que necesitas un poco de apoyo adicional. Bueno, creo que concluimos un poquito esta parte de los temas básicos y entonces entramos ya al terreno de las certificaciones, porque te tengo que platicar que es muy importante que tú tengas este nivel de preparación o de inducción en este momento, porque las empresas a las que vas a ingresar tienen este tipo de certificaciones. Y tenemos que tener por lo menos esta pequeña introducción de algunos conceptos, de algunas ideas, porque se vuelve vital en nuestra función del día a día. Bueno, y quiero comenzar entonces con cuáles serían estos conceptos que son los más importantes, cuáles son los conceptos clave. Bueno, de entrada, entender que es una certificación. Cuando hablamos de una certificación, estamos hablando de un proceso mediante el cual, y a través, por ejemplo, de una auditoría por un organismo experto en alguna situación, en algún tema, perdón, está facultado para poder poner una serie de requisitos o estándares que aquellos interesados en certificarse tienen que cumplir. Y entonces un ejemplo, si te pones a pensar en tu nivel de estudios, ¿quién te otorgó ese respaldo? Bueno, pues una certificación. Lo que tienes es este documento que es avalado por un organismo experto, en este caso educación, que sería la SEP. Y la SEP dijo, para que una persona, por ejemplo, obtenga mi certificado de estudios de secundaria, tiene que cumplir estos requisitos. 3 años en los que va a cursar todas estas materias, le vamos a aplicar un examen y a través de, y si logra pasarlos con una calificación mínima de 6 o 7 y cumple el requisito con todas estas materias, al final yo le voy a expedir
esta constancia, esta certificación, y yo voy a avalar que tiene ese nivel de conocimientos. Eso es una certificación. Si trasladamos este mismo ejemplo al mundo de las industrias, ahí no van a ser organismos expertos en educación, pero pueden ser en calidad, como los ISOs, o en nuestro caso, por ejemplo, en cadena de suministro. Y esas son a las que nosotros nos referimos en este momento en particular, las certificaciones en el área o en la cadena de suministro. Y para eso, bueno, tengo esta diapositiva para explicarte primero, pues, qué es una cadena de suministro. Y una cadena de suministro, digamos que es el ciclo de vida que sigue cualquier producto desde que es materia prima, producto terminado, hasta que llega al cliente. Es decir, un ejemplo, la mayoría de nuestros clientes pertenecen al ramo del automotriz. Y digamos, por ejemplo, que van a producir balatas. Y entonces va a llegar un tráiler a las instalaciones de la empresa, puede que venga cargada de el suministro de la materia prima, que es metal, va a ingresar a la empresa, va a llegar al área de manufactura y ahí va a llegar, por ejemplo, en el área de un horno, lo van a fundir, lo van a meter a moldes, luego a máquinas de corte, luego las van a balancear, etcétera, y sale una balata, por ejemplo. Y entonces ahora esa balata es el producto terminado, pero no termina el proceso aquí, continúa. Van a apilar todas las balatas necesarias, las van a subir a pallets, luego las van a subir a los trailers, las van a llevar a los clientes. Ese sería el momento final. Por eso decimos que es el ciclo de vida, desde que es materia prima, producto terminado, pero también incluye el proceso hasta que llega al cliente. Ahí es donde terminaría. Bueno, pues entonces ahora vamos a mezclar las ideas, porque estamos hablando de una certificación en este proceso que te acabo de platicar de la cadena de suministro. Y bueno, dice, una certificación de seguridad en cadena de suministro ayuda a las organizaciones a gestionar sus riesgos, especialmente en sus procesos críticos, con el objetivo de garantizar la continuidad en las operaciones, aplicando controles necesarios para mitigar sus amenazas. No quiero complicar demasiado esta explicación, pero básicamente de lo que estamos hablando es de que durante este proceso de la cadena de suministro, durante este ciclo de vida que estamos hablando, alguien con malas intenciones pudiera contaminarlo, es decir, de mala fe, querer ingresar armas, explosivos, drogas o hasta gente. Es en esta parte en la que nosotros colaboramos, porque esos son justamente los riesgos de la cadena de suministro, que se pueda contaminar. ¿De qué? Como ya dijimos, explosivos, componentes de explosivos, drogas, armas, contrabando, incluso de gente. Entonces lo que nosotros hacemos es verificar que, por ejemplo, dentro de las estructuras de los trailers o de los transportes, no existan objetos sobrecolocados, deformaciones, abultamientos, dobles fondos. Y dentro de esta situación del estado físico del transporte es que nosotros pudiéramos identificar algo que nos llame la atención e impedir que ingrese algún objeto ilegal, alguna persona, drogas, etcétera, a la empresa. Y también se vuelve muy importante que dentro de este proceso que nosotros realizamos, identifiquemos las condiciones del estado físico y mental de los operadores que están ingresando, ¿no? Debemos también estar muy alertas, generalmente vienen, a lo mejor por una jornada larga, eligen consumir algo y vienen muy alterados, o incluso oliendo alcohol, a cualquier otro tipo de sustancia, y es nuestro deber impedir el ingreso de una persona en este estado, porque puede poner no solo en riesgo su vida, sino en algún mal movimiento, en lugar de pisar el freno, el acelerador, y puede ocasionar algunos estragos dentro de la empresa.
Por eso es que se vuelve una de nuestras funciones muy importantes dentro de esta evaluación de la cadena de suministro. Y te platico entonces que existe una primera certificación que se llama CITIPAT. Significa Asociación de Aduanas en contra del Terrorismo. Y la historia detrás es a partir de lo que ocurre el 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos con este atentado terrorista en el que se derriban las Torres Gemelas. Una de ellas era el World Trade Center, el Centro de Comercio Mundial. Y lo que Estados Unidos interpretó es que era un mensaje terrorista que le decía que se cuidara porque a través de los actos de comercio mundiales iba a continuar realizando atentados contra ellos. Y entonces Estados Unidos entró en una gran crisis y puso a su gente a trabajar. Y entonces le encargó a la CBP, la CBP, que es la aduana de Estados Unidos, la encargada de evaluar todo lo que entra y sale del país, le encargó, bueno, ¿y de qué manera podemos mantener a salvo a Estados Unidos? ¿De qué manera podemos poner un candado o un filtro tan fuerte que no sintamos que estamos amenazados todo el tiempo? Y entonces la CBP se da la tarea de diseñar una certificación a la que le puso CITIPAT con la intención de poner estos filtros que le estaba solicitando el gobierno. Y entonces tenemos que el CITIPAT es en realidad una iniciativa antiterrorista de la aduana de Estados Unidos que conmina a la industria, es decir, al sector privado de todo el mundo, a tomar medidas conjuntas para evitar que la carga comercial sea contaminada con sustancias ilegales o no manifestadas, tales como armas, drogas, explosivos o incluso gente. Y entonces, este objetivo que busca el CITIPAT es resguardar toda la cadena de distribución, impidiendo que existan movimientos de comercio internacional que pudieran servir como una herramienta para el terrorismo o para el tráfico ilegal. Y bueno, la certificación CITIPAT solo puede ser emitida por la aduana de Estados Unidos y para ser candidato se debe de cumplir con una serie de principios, que son una serie de estándares. Y esos estándares se tienen como objetivo fortalecer las cadenas de suministro internacionales y mejorar la seguridad de la frontera con Estados Unidos. ¿A quiénes se les va a ofrecer esta posibilidad de certificarse CITIPAT? A empresas importadoras, a los transportistas, a agentes aduanales y a empresas manufactureras. Es ahí donde todos nuestros clientes caen en esta categoría. Una empresa manufacturera es la que se encarga de producir o fabricar productos, es decir, algo físico, no es una empresa de servicio, no es que nos brinde como un hotel, hospedaje y eso nos lo cobra, no. La manufactura se refiere a estas empresas que van a fabricar, a producir algo físico que se va a vender y se va a exportar. Y en este caso, ese tipo de empresas también son candidatas para obtener esta certificación CITIPAT. Muchas de las empresas que tenemos contratadas con nosotros tienen este giro de lo automotriz. Y entonces, ellas están certificadas, la gran mayoría, en CITIPAT. Y por eso es tan importante que nosotros sepamos cuáles son las funciones que nosotros colaboramos para que esta empresa o continúe con la certificación o para que la obtenga. Bueno, y estos son los famosos estándares. Estos son los requisitos o las normas que deben de cumplir las empresas para poder obtener esta certificación. Y entonces hablamos que CITIPAT cuenta con 12 estándares y son los nuevos criterios de seguridad que está exigiendo para toda empresa que quiera obtener el CITIPAT. Y entonces tenemos el área de enfoque que se refiere a la seguridad corporativa. Se refiere el número 1 a la visión de seguridad y responsabilidad.
la evaluación de riesgos y los requisitos del socio comercial. Estos 4 puntos, perdón, porque también incluye la ciberseguridad, están muy enfocados a un criterio que tiene que generar la empresa, ¿no? Nuestro cliente directo. Aquí todavía no participamos de manera directa, pero a partir de aquí, en las siguientes 2 áreas, sí. En el área de enfoque que se refiere a la seguridad del transporte. Ya dijimos que eso es parte de lo que nosotros hacemos. Y entonces dice transporte y seguridad IIT, el sello de seguridad, seguridad de procesos, la seguridad agraria, y esos serían 4 puntos que corresponden al área de seguridad de transporte, de las cuales todos y cada uno de ellos colaboramos de manera directa. Lo mismo que en el área de enfoque relacionada a las personas y a la seguridad física. Aquí vienen, fíjense, justo de los temas que habíamos platicado, controles de acceso físico, seguridad física, y aquí hay un apartado incluso para nosotros, para el personal de seguridad. Y por el otro lado también es el entrenamiento o la capacitación en temas de seguridad o de amenaza. Aquí es donde todos y cada uno de nosotros tenemos que estar bien informados de la función particular que realizamos para que se puedan cumplir estos requisitos. Muy bien. Aquí me voy a ir directamente a lo que sí ya nos corresponde. Por un lado decíamos que es esta parte en la seguridad del transporte. Bueno, ¿y de qué manera participamos nosotros en esta seguridad? Con un proceso que se llama la inspección de los 17 puntos. Y esa inspección de los 17 puntos te la voy a ir comentando un poquito más adelante. Pero antes, nada más retomo, bueno, ¿y cuáles son estos beneficios que la empresa obtiene de una certificación CITIPAT? Pues son muchos. Algunos son directos, por ejemplo, menores inspecciones de cajas y o contenedores al frente de las filas en las aduanas. Mantener también prioridad en las inspecciones. Hay un uso, sobre todo, de un carril que se llama FAST entre la frontera de Estados Unidos-México, donde existe un semáforo y todas las empresas certificadas CITIPAT se forman aquí. Si les toca verde, no hay inspección, solamente de documentos. Si les llegara a tocar rojo, pues hay una inspección, pero es muy sencilla. ¿Y cuáles serían los beneficios indirectos? Que se vuelve una empresa más competitiva porque puede argumentar que sus tiempos de traslado son muy rápidos, muy precisos, que casi no se van a encontrar con ningún tipo de impedimento al momento de su ingreso que pudiera dañar a lo mejor su propia línea de producción porque depende de que cierto producto llegue en un día y en una fecha en particular. Y obviamente también se vuelve un argumento de venta para una empresa, le da este valor agregado y también hay beneficios por ahí fiscales que les caen muy bien. Este es el resumen a grandes rasgos de lo que es la certificación CITIPAT. También existe otra certificación que se llama el OEA. OEA significa Operador Económico Autorizado. Y de igual manera, es la aduana, en este caso la de México, la que se hace cargo de expedir esta certificación. La diferencia es que, por ejemplo, el OEA es un criterio de certificación mundial, mientras que CITIPAT es solamente los criterios de Estados Unidos con las empresas privadas del mundo. En el OEA no. En el OEA puede existir OEA México, OEA Italia, OEA Alemania, y todos ellos lo que hicieron es generar un criterio en común para poder certificar a las empresas, como ya decíamos, manufactureras, agencias aduanales de cada uno de sus países. Y los que están a cargo de este proceso, pues en el caso de México es la aduana de México. ¿Y quién está a cargo en México de la aduana? Pues el SAT, Servicios de Administración Tributaria. Entonces es el SAT el que va a evaluar o hacer, por ejemplo, una auditoría a una empresa con la intención de ver si cumple los estándares que el OEA exige y en caso de cumplirlos, el SAT le va a dar su certificación. Es exactamente igual el concepto
concepto, ya que ellos siguen como la misma línea de la cadena de suministro y a diferencia de, en este momento, de los 12 estándares que pone el CITIPAT, el OEA tiene 11 estándares. Estos son los 11 estándares que el OEA considera: planeación de la seguridad en la cadena de suministros, la seguridad física, los controles de acceso físico, los socios comerciales, la seguridad de procesos, la gestión aduanera, la seguridad de los vehículos de carga, contenedores, remolques o remolques, seguridad del personal, seguridad de la información y documentación, la capacitación en seguridad y concientización y el manejo e investigación de incidentes. Si hiciéramos una comparativa en este momento de el OEA y el CITIPAT, comparamos los 12 estándares de CITIPAT, 11 del OEA, diríamos que el único que quedaría fuera sería esta parte de la seguridad agraria. ¿A qué se refiere? Que, por ejemplo, nosotros dentro de los procesos de inspección de un transporte, no solamente vamos a estar atentos de la cadena, de los explosivos, de la gente, sino ahora también hay que poner en los contenedores mucha atención que no vengan con residuos biológicos o residuos orgánicos o no orgánicos, vivos o muertos. Ya es para evitar plagas y cuestiones que Estados Unidos empezó a identificar que le estaban causando estragos. Y ahora entonces se vuelve muy importante verificar que en este proceso que realizamos dentro de las cajas no venga con este tipo de contaminación agraria. Ese sería como el único punto diferente con el OEA. Bueno, pues entonces de aquí nos saltamos a una breve teórica explicación de cuál es esta sección de los 17 puntos que aplica para las dos certificaciones, tanto CITIPAT como OEA. Bueno, ¿cuáles son estos 17 puntos que vamos a inspeccionar a los transportes, a los trailers? Bueno, primero, al tracto, es decir, cuando todavía no tiene la caja, vamos a revisar la defensa, las llantas del tracto y del remolque, el piso del tracto, que es donde ellos se paran para subirse a cabina, los tanques de diésel, la cabina y sus compartimentos, los tanques o filtros de aire, la quinta rueda, los ejes de tracción, el tubo de escape y el motor. Y para hacer esta inspección vamos a necesitar de un equipo muy preciso, que va a ser un mazo de goma, un espejo retráctil, puede ser no, pero sí tiene que ser cóncavo, lámpara, mazo de bronce y guantes. Y a la caja le vamos a revisar o vamos a inspeccionar 7 puntos. Estos 7 puntos son la base del remolque, puertas exteriores e interiores, pared frontal derecha, pared lateral derecha, los techos interno y externo, la pared frontal, pared lateral izquierda y el piso interno. Y vamos a necesitar un equipo exclusivo también para esta parte, que es la caja, el mazo de goma, una lámpara, una escalera, un aparatito que se llama distanciómetro y unos guantes. ¿Qué es lo que nosotros buscamos en estas inspecciones de los transportes? Bueno, primero que nada es importante que la finalidad de esta inspección es garantizar que no contengan productos que pudieran poner en riesgo al personal, a las instalaciones o a materiales propiedad de la empresa o que puedan dañar su imagen. Ese es número 1. Número 2, evitar la contaminación de la cadena de suministro. Y en tercer lugar, evitar el ingreso de productos agrícolas en las cajas y o contenedores, que era lo que platicábamos, evitar que ingresen residuos o desechos orgánicos, vivos o muertos, plagas animales, plantas o vegetales. Aquí vamos entonces a poner un poquito de atención en cuál sería este proceso. Y este proceso de inspección, porque ya dijimos qué es lo que buscamos, ahora de qué manera lo vamos a hacer. Ese es el cómo. En esta imagen yo te presento un transporte, ¿no?
como visto un tráiler visto desde arriba, con una línea negra punteada que divide en lado derecho y lado izquierdo a este tráiler. Y nosotros vamos a comenzar por el punto número 1, donde dice defensa y motor. Lo que nosotros vamos a hacer es, una vez que el transporte ya está en esa zona donde vamos a realizar la inspección, le vamos a pedir que por favor baje el cofre. Vamos a comenzar por el lado derecho con el espejo y vamos a tratar de identificar por arriba y por abajo justamente que no haya ninguna deformación, un objeto muy nuevo, algo sobrecolocado, que pudiera ser como una manera de ocultar algún tema ilegal o algo que no debiera entrar a la empresa. Entonces, inspeccionamos con el espejo por arriba, por debajo, este lado derecho del motor. No hay nada. Bueno, entonces ahora vamos a hacer un recorrido en sentido contrario a las manecillas del reloj y vamos a ir por la defensa. Vamos a ir revisando la defensa por debajo hasta que vamos a llegar al lado izquierdo del tráiler, del transporte. Vamos a estar en este lado izquierdo del motor y vamos a realizar la misma función. Utilizamos el espejo para ver por arriba o por debajo que no haya nada nuevo o muy nuevo, algo sobrecolocado, algo que llame nuestra atención, que pudiera ser como un indicio de que algo está ahí oculto o disfrazando algo que pudiera ser ilegal. El nivel de desgaste del motor es generalmente parejo, por lo que identificar algo demasiado nuevo no va a ser muy difícil. Estos deben de ser como esas señales que llamen nuestra atención para indagar, bueno, ¿y por qué esta parte se ve como tan nueva en comparación con el resto? Eso puede ser un indicio. Bueno, ya terminamos el motor, ahora sí le solicitamos al transportista, por favor, ya puede cerrar su cofre. ¿Por qué? Porque si continuamos el proceso de inspección con el cofre abierto, pues en algún momento que no nos demos cuenta, pues el transportista pudiera sacar o meter algo que esté fuera de nuestro alcance visual. Entonces, ya que lo cerró, ahora sí comenzamos con nuestra primera llanta, que sería la del lado izquierdo. Con el mazo de goma, primero ponemos nuestra mano pegada a la llanta, a un lado con el mazo de goma pegamos y repetimos lo mismo en 3 puntos diferentes de la llanta. Si al momento de golpear lo que siente mi mano es vibración, significa que está llena de aire, no hay peligro. Pero si no, lo siento seco y en mi mano no percibo vibración, bien pudiera ir cubierta o más bien rellena de droga o de algo que pudiera ser ilegal. Ok, no detectamos nada, continuamos con el proceso. Con el espejo vamos a revisar el tracto, que es esta parte donde se paran para subir a la cabina. No identificamos nada, ahora sí subimos a la cabina y lo que vamos a también tratar de identificar es principalmente la parte del camarote, porque ahí es donde muchas veces las personas o bueno, los transportistas quieren ocultar o a la novia o a algún familiar, quizás hasta un hijo, incluso hasta mascotas nos han tocado que quieren ingresar. Y nuestra consigna impide el ingreso de cualquier persona o animalito que no esté autorizado o registrado, por lo que tendrían que ser retirados de la cabina y esperar hasta que él termine su proceso y entonces ya volverán a subirse. También buscamos, obviamente, cualquier peligro, cualquier objeto, cualquier objeto sospechoso que no debería de ingresar. Ese es el objetivo de esta inspección al interior de la cabina. Pero también cabe mencionar, no debemos tocar de manera directa pues ninguna de las partes y mucho menos de la guantera o de las redes que ellos tienen ahí al frente de su cabina. ¿Por qué? Porque podemos contaminar con nuestras huellas cualquiera de estos puntos y ellos argumentarían que nosotros en algún momento, si descubriéramos algo y lo tocamos, no, pues es que ellos me lo colocaron, yo no lo tenía. Y si nosotros no caemos en ese error, identificamos algún paquete sospechoso, una bolsita con pastillas o lo que sea, simplemente es tomar una evidencia, avisar a cadena de mando, seguir la instrucción y no tocar nada de manera directa.
Ok, revisamos muy bien entonces la cabina, todo en orden, salimos y comenzamos el recorrido con el espejo por debajo del transporte. Ahora sí vamos a ir por el costado, por esta pared lateral izquierda. Vamos a ir checando por debajo, también revisando por el eje de transmisión, los filtros de aire, la quinta rueda. La quinta rueda es este engrane en el que se enganchan la caja con el tracto. Es decir, el tracto solito tiene este engrane que se llama quinta rueda, que es justo donde se va a enganchar la caja y para poder arrastrarla. Entonces, la peculiaridad de la quinta rueda es que tiene estas como dos cuñitas que deben de estar vacías, no huecas, mejor dicho. Y muchas veces estas dos cuñas están, a veces le ponen o le quieren poner ahí algún tipo de paquete y entonces cuando ponemos el espejo y revisamos, eso es lo que debemos buscar, que estén huecas, ¿no? Sin ningún tipo de contenido. Y entonces continuamos con la revisión, vamos llegando hacia la parte de atrás del transporte y entonces ahora sí, llegamos finalmente a la parte trasera y están las dos puertas. Y aquí se deben de abrir completamente hasta pegar con las paredes laterales izquierda y derecha, con el objeto de poder revisar que incluso los engranes que sostienen la puerta estén bien, que estén totalmente colocados. Generalmente son remaches, no son tornillos, no son nada. ¿Para qué? Para asegurar la firmeza de esta puerta. Bueno, y entonces ahora vamos a realizar 3 procedimientos, sobre todo cuando viene vacía esta caja. Uno de nosotros se va a subir, ¿no? Para eso es la escalera. Un segundo compañero va, o el transportista va a semicerrar, no va a cerrar o sea, completamente las puertas, solamente lo necesario para oscurecer por dentro la caja, con la idea de poder identificar las entradas de luz. Si la caja tiene rajaduras o tiene aperturas mayores a un diámetro de 7 a 10 centímetros, pues por ahí ya se pudiera meter armas, drogas o explosivos o cualquier cosa. Por lo tanto, estaría impedida de poder ingresar. Lo que buscamos es eso, justamente identificar aperturas mayores a 10 centímetros que pudieran poner en riesgo a la empresa. Y entonces ahí la indicación es: se notifica a cadena de mando de que la caja tiene aperturas muy grandes y que esto ya representa un peligro para la empresa. Seguimos la instrucción y anotamos en un registro escrito nuestro hallazgo. Bueno, entonces revisamos ya muy bien por dentro la caja, no identificamos estas aperturas tan grandes, se abren nuevamente las puertas y también ahí arriba con el mazo de goma voy a comenzar a pegar abajo, en medio arriba, arriba, en medio abajo, por todo el recorrido de cada una de las paredes. Primero la lateral derecha, la frontal y la izquierda, tratando de identificar dobles fondos. Para eso vamos pegando, para identificar a través del sonido que sea como muy uniforme a lo largo de todos estos golpes y que sean continuos, es decir, que no identifiquemos ninguna variación en estos sonidos, porque pudieran ser el indicativo de algún doble fondo. No lo identificamos y solamente nos queda pendiente el techo. Para eso vamos a utilizar el distanciómetro. Es este aparatito que va a sacar un rayo láser y este punto donde toque ese rayo láser y yo le vuelva a oprimir, me va a dar la distancia precisa. Nosotros trabajamos generalmente con cajas de 53 pies. Esto significa que sus medidas son de largo 16 metros, de ancho 2,54 2,54 metros aproximadamente y de alto 2,80. Si estamos diciendo que el dato principal que nos faltaría sería el del techo, entonces tendríamos que, con el distanciómetro, corroborar que esta sea la distancia correcta, 2,80. Puede variar unos 3 a 5 centímetros, porque a lo mejor ya la caja está un poco más vieja y está pandeada, lo que sea. Pero más allá de esa diferencia, puede ser una sospecha de un techo con doble fondo.
Bueno, pues entonces ya realizamos todas estas inspecciones a la caja, estamos seguros que está limpia, que todo está en orden, salimos, solicitamos al transportista que cierre y continuamos con el recorrido exactamente igual del otro lado. Vamos a ir ahora por el lado derecho por fuera y con el espejo revisando el otro lado, ¿no? El eje de transmisión, vamos a llegar finalmente hasta la llanta derecha, que es donde concluiríamos con el mazo de goma. Yo sé y estoy consciente que esta es una explicación muy teórica y que va a necesitar su refuerzo en la práctica, pero por lo menos ya no vas en seco ni sin saber de qué se trata este procedimiento que es muy particular de nuestras funciones. Me parece que este sería el resumen de lo más importante de lo que hacemos nosotros en seguridad. Cualquier cosa, seguimos pendiente y con mayor información. Que tengas